Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco. Hoy, domingo de resurrección, es el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, que se celebra con sus más y sus menos, con épocas de mayor persecución o menor, desde 1932. Es una fecha clave para las organizaciones nacionalistas vascas. No utilizo el término abertzale no porque tenga ningún problema en el País Vasco, sino por las derivadas que puede tener para otro tipo de auditorio. Para mí, por ejemplo, no las tiene, porque abertzale quiere decir patriota en vasco, punto, ¿no? Pero para hablar de cómo ha sido la jornada, ha habido acto de Eusko Alderdi Jeltzalea, el tradicional acto en la Plaza Nueva de Bilbao, y ha habido acto también en Iruña de EH Bildu. Cuento hoy, hombre, primero con Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos, como siempre aquí. Gabón, boa noite. Y hoy tenemos invitado, tenemos a Jon Koldo Arteaga del canal Euskal Politik. Gabón, Jon. Gabón, boa noite, Xavier, y gracias por la oportunidad que participar en esta tertulia. Bien, vamos a ver, lo primero que a mí me gustaría contextualizar, podemos comentar básicamente por qué se celebra el Aberri Eguna. El año pasado, cuando fue el Aberri Eguna, hicimos un directo hablando sobre ello, pero bueno, siempre puede ser bueno porque la audiencia se renueva, recordar por qué se hace el Domingo de Resurrección y contar la historia de Luis después de su viaje en tren con un santanderino, ¿no? Y de por qué se celebra el Domingo de Resurrección. Sí, esa parte inicial la puedo decir yo. Luis era hermano de Sabino y como hijo de una familia con complejidades, con ciertas relaciones carlistas, con un astillero en la República de Abando, que luego posteriormente se unifica a Bilbao. Tenemos una situación en ese 1865 en que nace Sabino Arana, con, pues por ejemplo, la Revolución Gloriosa de 1868, ya me estaba liando con los números. Se ve que yo soy de ciencias, pero sociales, no de las de matemáticas. Pues Topete, Prim, en 1868, la situación de la Primera República, antes Amadeo de Saboya, tema de la guerra cantonalista, la guerra carlista, un montón de asuntos que estaban al pipil, estaba la situación convulsa. Y en esa situación, al final, en torno a 1880, Luis acabará queriendo estudiar arquitectura, por hacer algo interesante en la vida, y eso lo iba a hacer en Ferrol. Con lo cual cogió el tren en Abando, donde está la estación, y creo que si hiciéramos el viaje ahora, tardaríamos más de lo que tardó Luis Arana en hacerlo entonces. La cosa es que cuando fue por la provincia entonces de Santander, se subió un muchacho. Luis Arana tenía una chapa de fueros vascos, y le dijo a bocajarro: muchacho, tienes que elegir. O eres español o defiéndelo a los fueros, porque las dos cosas no son compatibles. Bueno, se fue para allí, pensó, y 2 años después, en 1882, el día de Domingo de Resurrección, en el patio de la casa familiar, en la casa de los Arana, pues le planteó a su hermano Sabino todo lo que había reflexionado en esos 2 años de resultas de aquella reflexión con el santanderino. Y al 50 aniversario, ya metidos en la época de la Segunda República Española, se pensó, es un buen momento para la dualidad respecto de, vamos a reivindicar el presente, de que el PNV es un partido importante en el presente, en el 32, pero también a través de ese cincuentenario reivindicando el pasado de Sabino Arana en ese 1882. Con lo cual, ahí está el tema de la cadena nunca se rompe, Catea es Daeten, el tema de que siempre hay una continuidad a través de los años y las décadas, pero esto, bueno, seguro que Jon Koldo lo puedes complementar y ampliar. Sí, bueno, yo... gracias, Juan Carlos. No, al final también, para explicar de una forma un poco sencilla, a diferencia de otras celebraciones,
como podría ser, yo qué sé, el 4 de julio en Estados Unidos o el 25 de julio en Galiza. Otros sitios, el Aberri Eguna no es un día festivo como tal. Es un día de reivindicación política, en un inicio, como bien ha indicado Juan Carlos, iniciado en 1962 por el PNV, principalmente por el PNV hasta la época de la guerra, que luego ya se trasladó principalmente a la diáspora, que se celebró pues, principalmente en Estados Unidos, en Argentina, donde los vascos tuvieron, principalmente se exiliaron, y a partir de los años 60 ya es cuando se empieza a hacer unas nuevas celebraciones un poco más amplias, en los que participan pues, en el 64, si mal no recuerdo, empezaron en Iparral, lo que se denomina el País Vasco francés, en Itxasu. En 1966-67, no recuerdo a mí, 66 creo que fue con el inicio de ETA, también empezaron a hacer celebraciones al respecto, con una reivindicación. En este caso, a diferencia de 1932, no eran celebraciones multitudinarias en las calles, porque en época del franquismo, lógicamente, estaba prohibido. Las celebraciones se dan principalmente en los montes o de otro tipo de reivindicación. Y así, pues fueron aunándose distintas formaciones políticas y sindicales hasta finales de los años 70. En los años 70, 78, 79, coincidieron también pues, con reivindicaciones pues, a favor del Estatuto de Autonomía, formaciones que hoy en día ni siquiera participan en la Aberri Eguna, que no tiene un componente nacionalista vasco, como pudiera ser sindicatos como la CNT, UGT, el PSOE, el PCE, y a partir ya de los años 80 en adelante, pues ya fueron principalmente, exclusivamente las formaciones nacionalistas abertzales vascas quienes estuvieron celebrando hasta llegar al día de hoy. Entonces, a diferencia, como bien he dicho, de otras celebraciones como pudieran ser el 25 de julio en Galiza o incluso el 11 de septiembre en Cataluña, en el que hay también una participación de otras formaciones que, no, aunque puedan tener una reivindicación nacional, es un poco más amplia. En el caso vasco sí se ha dado en algún momento, pero principalmente son de las formaciones nacionalistas vascas y, hilándolo ya con el día de hoy, pues podríamos decir, pues dar una especie de estado de la nación, ver un poquito los discursos y ver qué es lo que plantea cada formación de cara al futuro, de cara al componente vasco, a las próximas elecciones que puedan darse a nivel foral, municipal, estatal, porque ha habido unos cuantos guiños, y ahora hablaremos con Juan Carlos precisamente de qué es lo que está ocurriendo a nivel estatal e incluso a nivel internacional. Entonces, yo lo he visto principalmente, y se me ha olvidado citar el caso de Iparralde, en el que va a haber, a partir de la semana que viene, también la importancia que hemos visto también estos días en el que el Lehendakari y Manuel Pradales ha estado en París, reivindicando también que los vascos estamos del otro lado y la importancia del idioma y de la representación vasca. Entonces, yo principalmente lo he visto hoy, pues dentro de las formaciones políticas se intentaban en algunos aspectos cierta unidad, pero ya desde ayer, digamos, con las primeras entrevistas, ya se veían unas grandes diferencias en los discursos. Un mensaje principalmente enfocado de AJPNU, un mensaje muy institucional, reivindicando qué es lo que se ha hecho desde las instituciones, con el lema Aberria Bizi, pues teniendo en cuenta que es un país vivo con instituciones vivas, y el lema de Euskal Herria Bildu, Zazpiar bat egiten, Zazpiar bat egin, creo que era, y que es un poco como que ellos aspiran a gobernar y qué es lo que plantean. No sé tú, Juan Carlos, cómo lo has visto o si estás de acuerdo. Bueno, luego está el tema de Podemos, que como sucedió en el pasado también, se apuntan a estamos dentro pero estamos fuera, celebramos pero no celebramos, somos ni carne ni pescado pero participamos del banquete, a la hora de que por lo menos se les vea, que le hagan un poquito de casito, lo cual está bien, porque en el juego geopolítico parlamentario interno, en el ámbito vasco, nos encontraríamos con que esto, ¿cómo era la frase de desde los dos lados me roen? Esa frase de Navarra, Utrruque, ahora no recuerdo cómo es exactamente, pero digamos que a Bildu le puede roer desde un lado el término de ser nacionalista, AJPNV, a la hora de competir por cierto voto, o por lo menos eso dicen algunas malas lenguas, pero también
es bueno que tengan en el otro lado un diputadito del Sumar ahí en el Parlamento Vasco, que tengan algún representante de Podemos en las Juntas Generales, a la hora de... Ojo, cuidado, porque si no tuvieran nada, eso significaría que el voto útil iría a Bildu. Pero ojo, cuidado, porque tienen representación en el Parlamento Vasco y en Juntas Generales, son visibles. Por tanto, ahora, en este momento, pues podrían tener dificultad porque ese voto español, muy español y mucho español, pero rojeras, que se sumó al tema de Bildu en 2012, 2016, 2020, 2024 en el ámbito del Parlamento Vasco, que Bildu recogió, porque Bildu pasó de 18 escaños a 21 y luego a 27. Y el Carrequín Podemos, es decir, Podemos, tenía 12, luego 6 y luego 0. Lo cual fue algo bastante curioso. Y esto es matemáticas hasta para mí. Hasta yo sé hacer estas matemáticas. Así que ciertamente en eso nos encontramos con una situación en Iruña donde ha aparecido Más Madrid. Que hace Más Madrid en una celebración de Ave Reguna patriótica nacional vasca. No se le ha dado relevancia a un elemento que sería interesante, ya que se menciona también el ámbito de Iparralde. Tienen un diputado en la Asamblea Nacional Francesa. ¿Qué ha hecho ese diputado? ¿Ha hecho patria del euskera en la Asamblea Nacional Francesa? ¿Ha llevado la foralidad en el ámbito francés, del Estado francés? ¿Ha hecho patria de la industria patriótica en Iparralde, más allá de la industria del turismo? ¿Ha hecho algún tipo de elemento para las comunicaciones? ¿Ha hecho algo que sea equivalente de lo que pudiera hacer Bildu en la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Navarra a la hora de la defensa de determinados ingredientes y parámetros? ¿Por qué no se le pone de relevancia? Lo digo porque se ha puesto de relevancia el hecho de hablar de Cuba, de hablar de Palestina, de tener al de Más Madrid ahí de representante internacional o nacional. Porque también ahí se puede meter un poquito el dedito. En el ámbito del PNV, la reunión ha sido en la Plaza Nueva. Ha habido 3 discursos. Una muchacha heredera de Egui, heredera de la saga de los Irujo. No, ha dicho que era de la 5ª generación. Bueno, sí. Jovencita. Luego ha venido el Lehendakari, que curiosamente se ha metido en un poquito de barro en el ámbito. Sí, ha tenido un mensaje, yo creo, perdón por interrumpirte, yo creo que ha tenido un mensaje más político que institucional frente a lo que eran históricamente muchos de los discursos del PNV. Sí, que antes había habido por ejemplo, una separación. El Lehendakari hacía un discurso institucional y el presidente del EBB hacía un discurso más duro, más partidista. ¿Por qué interpretáis que ha sucedido esto? Porque sí es cierto que yo, por lo que he podido leer en algunas crónicas, digamos que Pradales ha aumentado los decibelios. Hombre, porque ahora también yo creo que en la realidad institucional, una de las cosas que he mencionado y también lo podemos ver es que en la realidad institucional se vende cierta unidad, cierto modelo, pero luego en la praxis no se ve. Es decir, ahora mismo con las negociaciones que ha habido de la gestión, sea tanto de los aeropuertos u otras de las reclamaciones al Estado español en cuanto a las transferencias, no se ha visto actuar en ningún caso EH Bildu. Es decir, la pancarta sí, pero realmente a la hora de realizar los pactos y las negociaciones no han estado presentes. Es decir, de cara a los titulares están, pero de cara en el día a día a los compromisos institucionales y a llevar a unos pactos que deberían ser conjuntos, desde luego no se visualizan. O a nivel interno. La mesa de seguridad, ellos no están. La Correcto. Mesa de salud para renovar Osakidetza, ellos no están. La mesa de educación, ellos no están. ¿Dónde están? Detrás de los sindicatos que montan la bulla y hacen unas huelgas generales. Ahí es donde están. Claro, es que yo comparto, por ejemplo, la noticia de Deia, ¿de acuerdo?, sobre el discurso del Lehendakari Pradales. Y, bueno, aparte de que le exige al PSEE que diga claramente si no quiere más autogobierno y más capacidad de decisión para Euskadi, spoiler, no lo van a decir aunque harán lo que les dé la gana. Ojo. Lo cual no es novedad porque esto ya tenía recorrido. John Goldon, ¿no te acordarás de los tiempos de Ibarreche, por ejemplo? ¿Cómo era aquellos tiempos con el PSE? Algunos tics son trascendentes. Sí, no, y aparte yo podría hablar, pero me iría del tema
de ciertas cosas que se queden en la mesa del Congreso y que no van a la comisión parlamentaria a la que le toca. Hombre, puedes decirlo en una línea. Sí, las decenas de prórrogas que se han hecho durante más de un año para la transferencia de la AP9, por poner un ejemplo. Aquí lo decía porque nos encontramos con la venta que hace de eso el BNG, que estuvo en Iruña hoy. Se juntan. En su intervención en el acto de la Berrieguna, y Manuel Pradales ha señalado que, a pesar de que hay quien se empeña en lo contrario, la Casa Vasca crece y nuestra nación avanza, ¿no? Claro, y ha llamado a dónde está EH Bildu, precisamente les ha interpelado, ¿no? Porque hay que hablar de dónde está el problema. Aquí dice, por ejemplo, hoy algunos hablarán de unidad transversal, de actuar como pueblo y de acuerdos de país. Bonitos deseos, ojalá se correspondieran con la realidad. ¿Dónde han estado estos meses cuando hemos luchado por traer a Euskadi el subsidio del paro o cuando había que pelear por los aeropuertos? Sí, si me permite saber, sí. Has pasado un poquito, hace mención... ahora mismo no lo veo, sí, para un poquito, por favor. Hace mención a uno de los casos, pues que está hablando también a nivel económico-industrial de grandes empresas que ahora mismo están sufriendo también unas situaciones bastante graves, pues como he querido leer, ahora mismo no veo, pues se mencionaba los casos de Uvesco, de Talgo, de Ayesa. Ah, sí, está aquí. Entonces, estamos hablando de muchas realidades familiares a nivel económico, que eso es muy importante, que son los casos que estamos citando. Es decir, muchas familias, muchos hogares que dependen de esa realidad socioeconómica para poder sobrevivir. Esto también es una forma de hacer patria en el día a día. Precisamente el poder vivir y con unas condiciones decentes para poder vivir. Y más, supuestamente, EH Bildu se reclama con un discurso progresista. Sí, porque no es lo mismo que Talgo esté como sede social en Miranda de Ebro o que lo esté en Álava. No es lo mismo que Ayesa tenga una sede en Sevilla o que la tenga en Donostia, o Uvesco, o Balenciaga, o cualquier otra empresa que pueda generar arraigo y a través del concierto económico generar dineros no solamente por la recaudación de impuestos, sino también a través del IRPF de los trabajadores. Con lo cual es un tema complejo. Porque también podríamos decir, ¿dónde estabais ustedes, los de Sortu, cuando se han negociado cosas del concierto económico? Yo lo pregunto, ¿dónde estaban? ¿Cuánto de lejos? ¡Hombre! Yo no soy vasco, lo tengo que preguntar, hay detalles que se me escapan. Pues si nos vamos... Yo no sé, estarían igual duramente si nos vamos muy lejos haciendo el impuesto revolucionario. Si nos vamos un poco más cerca, en la legislatura de Amaiur, en 2011 a 2015, los de Amaiur fueron los que más se ausentaron en votaciones, en todo el Congreso, de los 350 diputados. Y más adelante, pues, en la legislatura actual, pues estarían hablando con Rufián y negociando cosas con Yolanda Díaz. Un frente amplio. Sí. Frentes de izquierdas. Ah, bueno, antes de nada nos saluda Vicente. No te preocupes, Vicente. Muy buenas. Hoy hacemos directo especial. Gracias, Vicente. Claro, pero a mí hay algo que me extraña, ¿no? Porque muchas veces veo como una fascinación, ¿no?, con los de EH Bildu, como si EH Bildu fuera algo fresco, fuera algo nuevo, que van a acabar con lo de siempre. Pero vamos a ver, estos señores gobiernan centenares de ayuntamientos, ¿no? Lo que pasa es que igual algunas figuras como Óscar Matute, o bueno, es que yo diferenciaría dos cuestiones y creo que Juan Carlos está también dando buenas puntadas al respecto, es decir, desde algunas posiciones igual nacionalistas, principalmente en Cataluña, en los países catalans y en Galiza, se veían las figuras de EH Bildu, Sortu, HB y todo ese mundo como unas figuras revolucionarias a imitar. Y a continuación, pues ha habido algunas figuras, como es el caso de Óscar Matute, que desde una izquierda española
posición supuestamente no nacionalista, que lo veían como algo fresco, cuando Óscar Matute lleva participando de política muchos años en distintas formaciones desde su época de Izquierda Unida, y hay gente pues, que lo ven frente a discursos de Podemos o incluso del PSOE como algo fresco. Y algunos los vamos viendo toda la vida y que realmente no hay ningún tipo de novedad. Entonces, yo creo que al final, como bien está diciendo Juan Carlos, desde el punto de vista de H. Bildu, ven posibles, yo creo que caladeros de votos y captar a algunos votantes. Yo, vamos a ver, me consta que el mes que viene EAJPNV va a hacer un gran acto, ¿no? Se ha anunciado. El año que viene, obviamente, hay las elecciones municipales y forales. Recordemos la importancia que tienen las diputaciones forales en Euskadi. Por favor, que nadie las compare con una diputación provincial de régimen común. Vamos a ver, una diputación foral tiene más poder fiscal que un gobierno de comunidad autónoma de régimen común. Hombre, básicamente es que recauda los impuestos. Puedes hacer variar hasta el impuesto. Podría hacer la siguiente comparación. La Diputación Foral de Vizcaya tiene más fondo competencial que el gobierno de Cantabria. La Diputación Foral de Araba tiene más fondo competencial que el gobierno de La Rioja. Y si nos ponemos, el gobierno foral de Navarra tiene más fondo competencial que el gobierno de Aragón. Por eso quiero decir que al final, por favor, que nadie haga esas comparaciones. Una diputación foral puede hasta hacer variar el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Que esto no se puede en ninguna comunidad autónoma de régimen común. ¿No? Yo ya no estoy hablando de tramos ni de tipos IRPF. No. Yo hablo del impuesto de sociedades. Una diputación foral puede hacer variar el tipo de gravamen. Esto no lo puede hacer el gobierno de Aragón, no lo puede hacer la Xunta de Galicia, no lo puede hacer la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, son elecciones importantísimas en Euskadi, las elecciones forales. No son solo las municipales. Entonces, la pregunta es, a ver, Pello, este chico, ¿no? ¿Cómo está siendo la vida política a nivel interno en Euskadi? Porque esto no nos llega a los que somos de fuera. Pues entiendo que te refieres a Pello Otxandiano, el que ¡claro! Vale, pues Pello Otxandiano, el que fuera candidato al Lehendakari por EH Bildu, realmente la verdad es que no tiene mucho discurso. O sea, creo que de las últimas noticias, que me corrija si no Juan Carlos, fue precisamente que creo que las bases habían optado por Nerea Kortajarena como representante y al final iba a ser Pello Otxandiano. Entonces, yo creo que se están ahora mismo ocupando más figuras, más que Pello Otxandiano en este caso, y ahora mismo las distintas formaciones están presentando a sus distintos candidatos. En el caso de Pello Otxandiano, para las siguientes elecciones creo que no tiene ningún tipo de representación y creo que se le está dando más importancia a otras figuras, pues como es el propio Arnaldo Otegi, aunque no va a ser, yo creo que ningún tipo de candidato, y las distintas personas que están presentando como candidatos o candidatas a alcaldes. Y dudo mucho que Pello Otxandiano se lo presenten como candidato a la Diputación Foral de Vizcaya, pero puedo equivocarme. Es posible. Teníamos a Laura Mintegui, pero Laura Mintegui tiene un problemita, que curiosamente es el mismo problemita que tuvo, ¿os acordáis de Manolo Pizarro? Lo traigo a colación porque luego se enamoró de una moza navarra desconocida un poquito, bueno, fue presidenta. Bueno, nacida en Burgos. Sí, la Yoli de Burgos, a pesar de que luego pasó por Portugalete, como recuerda Unai. Portugalete es lo más importante del mundo mundial. Hay un montón de gente, Miquel Torres, Pachi López, gente que pasa por Portugalete. Pero bueno, digamos que Manolo Pizarro, que se enamoró de Yolanda Barcina, fue número 2 en 2008 de la lista de Madrid por el PP para la candidatura de Mariano Rajoy. Y al de muy poco le dijeron: haces demasiado trabajo, aquí te estás metiendo demasiado faena, aquí trabajamos más flow, más slowly, aquí en el grupo del PP, así que le fueron dejando para atrás. El problema de Laura es parecido, cuando fue candidata en 2012.
Ella quería mandar. Y los comandantes son los que mandan, aunque no salgan en la foto. Así que la fueron tirando para atrás y bueno, pues ella se tuvo que marchar. Lo mismo que también te acordarás de un candidato de EA que fue el último candidato independiente de EA parlamentario por Guipúzcoa, que era catedrático de lógica, que dijeron, este ha tenido que retirarse por problemas de salud. Y luego le vimos como consejero de la Cucha, como consejero de un banco. Y dices, bien, es decir, para el tema parlamentario, la patata va mal. Pero luego, para un tema bancario, que eso es mucho más light, más suave, no tiene ningún problema, para dirigir un banco, ahí la salud perfecta. Bueno, Pues no resulta ciertamente curioso y pintoresco. Estas cosas pasan, me- pues a Pello Chandiani le pasa parecido, como también a Mayalen Inerti, que fue mala candidata y por eso la enviaron a Guipúzcoa. Lo que pasa, Juan Carlos, yo haría un pequeño matiz, que en este caso Pello Chandiano conoce qué son los comisarios políticos, él ha sido parte de ello. Otra cosa es que igual piense que esté en el rol anterior y no le dejen. Ya, pero para lo que dices respecto a Vizcaya tiene un problema, se llama... ¿cómo es? ¿Iker Casanova? Uno de ellos. Yo creo que voy a ser probablemente Él es el que quiere ser el candidato candidato porque lo ha sido antes. Y ya sabes que Iker fue de la organización. Fue de Pata Negra. Es más, luego escribió un libro. Pero es que, claro, es que ahí se mezclan muchos intereses, no todos van a ser públicos. Juan Carlos ha mencionado unos cuantos y precisamente como han sido determinadas retiradas. Entonces, lógicamente ahora mismo EH Bildu está intentando vender un mensaje de una posición constructiva, interpreto con intentar vender unos candidatos o candidatas que sean más limpios, hablando entre comillas, Sí, y que pero no creo que en lo que todos tú los has casos. dicho respecto de la democracia interna, que es parecida a la de la calle Bambú. Oye, que nos gusta, las bases dicen, nos gusta Nerea Cortajarena. Sí. Pues las bases se han equivocado, hay que poner apellido chandiano. Bueno, pero hay una pequeña pregunta que yo quiero hacer. Vamos a ver. ¿En EH Bildu no funciona algo parecido al mandato imperativo? No, el mandato imperativo es Eh, monopolio del PNV. Quiero decir, es decir, vamos a ver. Y no Yo porque sé, tengamos por ejemplo, exclusiva, ¿eh? La gente puede coger y llevárselo. No hay problema, pero es que no claro, quieren claro. usarlo. yo lo que desconozco ahora mismo saber es cómo se estructuran internamente en EH Bildu, porque al final han pasado también de una estructura en la que participan distintas formaciones políticas y ahora mismo lo que era en su día Sortu, Euskal Alkartasuna, Alternativa, ya la desaparecida Aralar, y han ahora mismo, en teoría, la configuración y la toma de decisiones tiene que ser a nivel de H. Bildu. Ya cómo se organizan, hasta qué punto son los cuadros o los militantes quienes toman las decisiones, pues me gustaría saberlo. Y eso que tengo amigos y amigas que participan internamente, pero ese tipo de preguntas claro. no se responde realmente bien. No, pero es interesante saberlo, porque, a ver, es que yo soy muy escéptico con el asamblearismo, ¿no? Es decir, hombre, en lo del PNV no hay ni trampa ni cartón por un motivo, porque el tema va de abajo arriba, ¿no? Y cuando hay una asamblea general se empieza a los niveles inferiores y además, como hay mandato imperativo, en la asamblea general sabes cuál va a ser el resultado. No hay lugar a las sorpresas, ¿no? Digamos que la asamblea general es una formalidad que hay que hacer. Claro, pero yo lo del asamblearismo desconfío porque siempre hay topes que puedes poner. Una cosa puede ser, sí, hombre, vamos a ver, esto es como cuando se elige el Consejo Nacional del BNG, hombre. Una cosa son los miembros que elige la Asamblea Nacional y otra lo que eligen las asambleas. ¡Claro! O lo que eligen las asambleas comarcales. Es que, claro, es que esto nos lo conocemos. Entonces, que a mí no me resulta raro. De hecho, yo hago las preguntas ya en el sentido irónico, porque digo, claro, pero escucha, no deciden ellos la revolución. No han estado hoy a tope con Cuba. Ojo, me parecería bien que estuvieran a tope con Cuba, pero a tope con gente presentable de Cuba, como Amelia Calzadilla. No con criminales, ¿de acuerdo? Eso me parecería bien. Claro, pero
Ya, pero ese les tipo vas a de oír gente decir, son las que tuvimos en el Bachoqui de Casco Viejo hace unos días. sí, o los venezolanos que estuvieron precisamente en Tubajoki hace pocos días. Pero los venezolanos buenos, no la hermana de Diosdado Cabello. Que efectivamente está en Bilbao. Claro, pero quiero decir, sí, pero es que tú ves estas cosas, ¿no? Y yo hice un ejercicio la última vez que vi un acto de clausura de una Asamblea Nacional del BNG, ¿no? El aplausómetro. Esto es interesante. Bueno, empezaron con el cónsul de Venezuela en Galicia, para arriba. Luego la cónsul de Cuba en Galicia. Ya el tema más ahí, arriba aún. Pues la cónsul se levantó el puño diciendo Cuba sí, Yankees no. Pero la cosa ya se desbordó cuando vinieron representantes palestinos. Entonces ya todo... Es decir, estoy seguro de que el acto de hoy de H. Bildu tuvo muchas similitudes. Sí, sobre todo porque ha participado una persona de una organización que se reivindicó participante del 7 de octubre. Así, con toda la cara del mundo. Claro. Y sin ocultarlo. Claro, pero yo ahora la pregunta que haría es, yo, la información que me está llegando, que creo que, bueno, hasta cierto punto es buena, es que la imagen pública que tiene el Lehendakari, que era un Lehendakari nuevo, digamos que se ha ido apuntalando. Quiero preguntar, tengo entendido que las encuestas no hablan mal de él. Si es el sociómetro, parece que se iría sentando, por lo menos en el sociómetro. Pero claro, hay quien dirá, pero si lo hacéis vosotros. Bueno, yo creo que en realidad en estos días, encuesta no hace nadie. Yo soy así de radical. Yo Sí, creo que bueno, las encuestas Sí, se por deberían mucho el hacer... CIS o los Corobachos. El CIS. claro, pero a ver, a mí no me llega... Con esa persona que te mire como le mira a Tezanos a Sánchez, quédate con esa persona. Claro, pero mira, yo lo veo de la siguiente manera. La percepción que llega desde fuera de Euskadi es que el Lehendakari está haciendo un trabajo limpio, aseado, en el sentido de que tiene un perfil que, claro, si uno entiende la lógica del PNV, entiende que una cosa es la parte institucional y otra parte es la del partido. Siempre se ha funcionado, además, así. No. De hecho, la escisión de Eusko Alkartasuna no fue únicamente por la ley de territorios históricos. De esto podríamos hablar en su día. Pero a donde yo quiero ir es a que las noticias que me llegan es que no hay una mala imagen del nuevo Lehendakari en los 2 años que lleva de gestión. No hay mala imagen, pero igual también la vida política que podía darse en las calles en los 90, principios de los 2000 y la situación actual difieren un poco. Y yo creo que cada vez calan más los mensajes estatales, también la forma de informarse ha variado y yo creo que no se palpa de la misma forma la política. Entonces, igual lecturas políticas que vamos a hacer anteriormente de una formación o de otra se podían palpar de otra forma. Yo creo que en ese sentido pues ha habido un cambio bastante importante que me imagino que ahora mismo todas las formaciones políticas querrán precisamente que se haya un discurso propio, vasco me refiero, frente a los discursos que pueda haber más a nivel estatal, que es lo que ahora mismo yo creo que está más calando en la sociedad, porque la gente, yo creo que la sociedad vasca, aparte de la sociedad vasca, se deja informar por los medios estatales y precisamente se deja arrastrar por ese tipo de mensajes y eso puede llegar a arrastrar también a la decisión de voto, sin tener en cuenta otra serie de factores, como bien has mencionado antes, Javier, pues como puede ser a nivel de las instituciones forales, la importancia que tiene y la diferencia de discursos y no de otros y cómo se gestionarían esas instituciones por una formación u otra. Y aquí también añadiría, que antes se nos ha olvidado mencionar, a otras
no sé si denominar nuevas formaciones, nuevos movimientos que creo que en Galicia también tenéis, como son aquí lo que denominan el movimiento socialista, las nuevas formaciones neocomunistas, que hoy también reivindicaban una berriaguna, pero que reclamaban, yo creo que era la autodeterminación de los trabajadores. En fin, a lo que quiero llegar es que una cosa es la imagen del Lehendakari, que yo creo que sí, efectivamente, la del CIS. Pero creo que en este caso lo que hacen las instituciones vascas, la importancia de una formación u otra, ahora mismo lo veremos en las calles y espero que al final ese tipo de mensajes lleguen a calar, pero no tengo una bola de cristal. Creo No, que medio aquí intentamos insinúas hacer. que lo de GKS pueda ser una válvula controlada de disidencia que pueda estar ahí para tratar de que la gente revolucionaria pueda entretenerse, pero que luego no influye en el ámbito electoral porque no se presentan. Esa es una de las teorías que está palpable, pero no sé hasta qué punto puede ser realidad o no. A mí hay muchas cosas que me extrañan de ese tipo de formaciones. Más que su propio discurso, que lo puedo entender que cada cierto tiempo haya, pero no sé hasta qué punto pueden ser distracciones, como tú bien has dicho, Juan Carlos, o incluso que en algunos momentos se intenten aupar a unas formaciones a otras. Lo desconozco, pero creo que al final la movilización política, sea de un signo o de otro, es importante. Por desgracia, creo que la gente no se informa lo suficiente, a diferencia de lo que creo que nos gustaría a todos. Sí, es un problema y efectivamente la gente muchas veces es más sensible a discursos simplistas. Eso que tú has comentado de formaciones comunistas de autodeterminación de los trabajadores, sí, me consta que hay también algún ensayo de ello en Galicia, ¿no? Es decir, no me ha resultado extraño. En cualquier caso, entiendo un poco el tema. Es paradójico porque si sumamos ahora mismo los diputados que tiene Eusko Alderdi Jeltzalea y H. Bildu, tenéis más de 2/3 del Parlamento Vasco. Entonces, es paradójico que cuando teóricamente, hombre, no lo digo por el PNV, no, vamos a ver, además es algo que muchas veces hablamos Juan Carlos y yo, ¿no? El PNV no se preocupa por cambiar España. Cosa que parece que a EH Bildu sí le preocupa. Sí, tal vez de manera distinta a lo que le preocupa a un catalán medio, pero parece que H. Bildu sí está por vamos a parar que los fascistas gobiernen España. ¿Pero cómo? Nosotros somos 23 escaños, 23-24 de 350. No somos más. El resto son de españoles muy españoles y muchos españoles, dejando de lado gallegos, catalanes, pero la mayor parte de esos otros diputados son españoles, muy españoles y muchos españoles. Y si se empeñan en votar mayoritariamente en España a Partido Popular y a Vox, pues hombre, pues por mucho que gritemos y chillemos desde Euskadi, pues poco vamos a hacer. Con lo cual, ¿cambiar España? Pues en principio, desde AJPNV, creo que tradicionalmente y desde siempre, oye, mira, ese es su país, nosotros nos ocupamos del nuestro. Sí, pero por eso es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Vamos a ver, el riesgo, y ahí sí comparto lo que ha dicho antes John, es una cuestión de percepciones y como alguna vez hablaba también contigo, Juan Carlos, ¿no? Cuando tú me comentabas el riesgo de que uno vote como a la salamandra de Homer Simpson, ¿no? Sí, a veces puede pasar. Y eso se puede aplicar a nivel estatal, a nivel europeo, es que hay muchas cosas precisamente que creo que hoy en día habría que poner más énfasis precisamente en los discursos europeístas. Y yo creo que me atrevería a indicar que la mayoría de los votantes a nivel estatal desconocen también la importancia que tiene Europa y más hoy en día en la geopolítica. La desconocen tanto que suelen utilizar las elecciones europeas como válvula de escape para votar con las vísceras. Porque si no hay cosas que no se explican en los resultados de unas elecciones europeas en España. ¿Te refieres a José María Ruiz Mateos sacando 2 diputados?
O al vice, o se podría aplicar a muchos casos. O en 2014 a Pablo Manuel Iglesias Turrión, por ejemplo, ¿por qué no? Sí, que encima tenía el logo que era su cara. ¡Eso lo había hecho Ruiz Mateos! Sí, te quiero decir que igual hay gente que las referencias a Ruiz Mateos se hacen más lejanas. Lógicamente, Ruiz Mateos fue pionero en ese sentido, pero... Claro, pero vamos a ver, pero es que luego además le echaron mucho tal, porque no lo hicieron solo en aquellas europeas. Lo hicieron en las municipales, en Barcelona. El logo era la cara de Ada Colau. Sí, que recuerda más a, no sé, ya a otros países en los que parece que la forma de votación es a través de la huella dactilar y no mediante una cédula identificativa. Claro, pero incluso odian el imperialismo yanqui y utilizan temas yanquis organizativos y en el voto. Y me explico. Primera, ellos hablan de inscritos, no de afiliados, ¿vale? Inscritos al Partido Demócrata o al Partido Republicano en Estados Unidos. Esa es la fórmula, que es mucho más flexible que la afiliación. Punto número 1. Punto número 2. El tema de personalizar tanto las campañas. Vamos a ver, tú votas a Trump o a Kamala Harris, por poner un ejemplo, ¿no? En su día a Obama o a McCain, ¿de acuerdo? Pero personalizas en el candidato, no en el elefante o en el burrito, ¿no? Todo eso, al final, es un modelo de comunicación estadounidense que tanto detestan. No, quiero decir, si al final cabalgan con sus contradicciones. La cuestión está en que la percepción que se tiene es, vamos a ver, EH Bildu ha estado luchando por la gestión de los aeropuertos. No se les ha visto, desde luego. Por la gestión de los puertos. Tampoco. Por la gestión de los ingresos, porque hay ciertas prestaciones, ¿no?, de la seguridad social, que la gestión se debe transferir. De hecho, en el caso de Euskadi se debe transferir, si nos atenemos a los acuerdos que hay. Artículo 18.2b y disposición transitoria quinta, Estatuto Vasco, y el 54 del mejoramiento del fuero. Ahí es donde voy. Es decir, es que se tiene que hacer. No es como, por ejemplo, que nosotros tuvimos que mandar al gobierno de España, al Constitucional. Sí, hombre, para lo del dominio público marítimo terrestre. Si esto no os lo dieron, y en esto vosotros también estabais en el ajo. Sí, porque la redacción de los estatutos es la misma. Claro, porque se hacían los remolones y no querían el gobierno en Madrid. Que ahí, por una vez... Ahí, como recuerdas, Marcos Vizcaya tuvo algo que ver a la hora del tema del estatuto gallego. Bueno, sí, se retiró de la Comisión Constitucional, porque había una disposición transitoria que consistía básicamente en que cualquier ley del Parlamento de Galicia tenía que ser aprobada por el Parlamento de Madrid después. Sí, hombre, sí. De hecho, a ver, eso era algo tan escandaloso. Y eso además siempre también lo digo, ¿no?, del nacionalismo vasco y específicamente de Euzko Alderdi Jeltzalea. Podría hablar de muchas cosas y de cómo se miente y se hace manipulación presentando al nacionalismo vasco como insolidario, como traidor y diciendo mentiras. No. Vamos a ver. La postura que tuvo Marcos Vizcaya no la tuvo Miquel Roca, por ejemplo, en 1979. Empecemos por ahí. 2. Yo podría hablar, y con conocimiento de causa, de cómo Euzko Alderdi Jeltzalea, por cuestiones estratégicas, no de corto plazo, ha estado apoyando a determinadas formaciones nacionalistas. Y por cuestiones estratégicas, no de una elección. Esto no pasaba en el nacionalismo catalán institucional. Te podían apoyar para una elección, pero no mirando a 10 años vista. Es que yo esto me lo conozco. Entonces, en el tema del dominio público marítimo terrestre, para no irme por las ramas, básicamente es que se reclama la transferencia, que está en el Estatuto de Autonomía de Galicia y en el de Euskadi, ¿de acuerdo? Pedro Sánchez, por eso yo, cuando me habla del autonomismo del PSOE, es que... no, hombre, no, se les tiene que arrancar.
Se les tiene que arrancar, porque si no, no lo sueltan. Como, hubo que llevarlos al Constitucional. Sí, y como sabemos por el amigo Sergio, aunque también lo podría contar Artemi, tenemos el caso de la autovía en Asturias, que es un caso parecido aunque distinto. Muy parecido al de la AP9, por ejemplo. Bueno, el caso de la AP9 daría para mucho, pero como estamos con el tema de la berriguna, me quiero ir a un tema que es común con el caso vasco, ¿no? Bueno, el tema es que hubo que presentar un recurso al Tribunal Constitucional y, ¡oh sorpresa, oh casualidad! El Tribunal Constitucional dijo, no, si tienen razón, si eso está en el estatuto. El gobierno central no puede negarse. Para que esto lo diga el Tribunal Constitucional de España, luego se querían hacer remolones, los remolones, ya sabéis, esto de la dotación de medios, ¿no? También les gusta mucho hacerse los remolones y recanear con ese tema. Pero vamos, es decir, cuando escucho el discurso del Lehendakari, es que yo sé que es verdad. No, si me permites saber, añadiría también otra cosa, que en este caso también la posible ventaja que tienen los socialistas, en este caso vascos, es que pueden llegar a pactar o deberían pactar con el gobierno estatal. Me explico. Los socialistas vascos están participando en el gobierno vasco y parte de alguna de las instituciones en las que pueden ser un poco más, no voy a decir peligrosas, pero que sí al final genera más debates, como puede ser el tema de la seguridad social, el tema de prisiones y demás, se ha intentado al final que sean consejerías gobernadas por ellos. Por tanto, que al final, ante esos debates que han mantenido a lo largo de los años de ruptura de la caja única o otro tipo de mensajes vacíos, porque para mí no tienen realmente ningún tipo de consistencia, se ha intentado también asegurar, o yo creo que al final, que sean ellos también los que pueden llegar a fiscalizar. Y no les ha interesado. No sé, bueno, puedo entender e interpretar por qué, desde luego no lo voy a decir ahora mismo de una forma pública hasta que no se vean algunos casos, pero realmente estamos en el año 2026, vemos un incumplimiento por parte del estatuto, por parte de las leyes que se han dotado y que llevamos años oyendo que al final, desde el momento que no existiera ETA, recuerdo que ETA no existe desde el año 2012, que se ha utilizado como argumento, que todavía a nivel de Madrid podemos ver a Díaz Ayuso como lo utiliza continuamente. Igual realmente de trasfondo es, como tú bien has indicado, es que no les interesa, que les interesa mantener un Estado jacobino, aunque no lo quieran decir de esa forma, y mantener todo ese poder centralizado. La razón, creo que al final para que tengan la sartén sobre el mango y todo ese poder y todo lo que conlleva lo puedan gestionar ellos, para bien o para mal. Efectivamente. Bueno, y además siempre es muy fácil agitar el avispero contra el enemigo interno o externo, ¿no? ¿Cuántas veces habéis escuchado lo del cuponazo vasco? Sí, porque les gusta mentir. Infinitas. Sí. Lo puso así en Salazón, Albert Rivera, quien se le subió un poquito a la cabeza, como también a Pablo Manuel Iglesias Turrión, de vicepresidente. Prefería mejor ser presidente. Así que ambos, el uno y el otro, forzaron la repetición de unas elecciones en 2015-16 y en el 19. Pero ya se vio en el caso de Ciudadanos que, vale, pensaban, el PP tiene 66, Ciudadanos tiene 57, con lo cual está ahí, un poquito más. Eso sí, renunciaron al voto de izquierdas para tratar de competir con el de derechas y saludó el señor Santi, que estaba por ahí desde 2018 teniendo una representación en el Parlamento de Andalucía, y dijo, ¿quieres competir por el voto de la derecha en el ámbito del PP? Para eso compite mejor Vox. Y pasaron de 57 a 10. La magia de los electores. Pero resulta curioso, porque respecto de lo que has comentado de las competencias, hombre, en Estados Unidos antes de Trump había una situación en la que los republicanos eran bastante defensores de los estados, a la hora de decir, dejemos que cada cual haga sus políticas.
Y en el ámbito demócrata no se fiaban de los estados, sobre todo de aquellos que estaban más en el sur, que en el tema de políticas de derechos humanos y todo esto, es que no me fío de que los negros vayan a poder votar, o que vayan a poder ir a misa, o que vayan a poder ir a la taberna a tomar sus tragos normalmente, o se puedan casar libremente. No me fío. Con lo cual tengo que empoderar el gobierno federal para que les meta las gomas ahí en los estados federados, y así poder hacer políticas desde arriba. Esa era la dialéctica de empoderar más al gobierno federal o empoderar más a los estados. ¿Qué pasó en 2010? Te acordarás que había una sede apostólica vacante en Ajurianea. No había el Endacari, había alguien que ocupó el despacho, socialista. Dicen que ahora es el portavoz del grupo socialista en el Congreso, dicen. Y había... Un tal Pachi López. Sí, un Pachi. Dicen que había una situación complicada. Una situación complicada en mayo por cosas de tema internacional, ese que no interesa a la gente, geopolítica y todo esto. Y el País Vasco tenía a ese Pachi López y el gobierno de España tenía a Zapatero. Y había que hacer una transferencia, porque es la que he dicho. En ese caso eran las políticas activas. Las pasivas, ahí estaba vidrioso el asunto. El tema de la reforma de la Lanbide. Podían haberlo hecho fácil, porque socialista a un lado, socialista a otro en la mesa. Y tuvo que venir un tercero que no tenía el gobierno en el ámbito vasco, que no tenía ningún incentivo ni interés en el ámbito del Congreso para participar, porque este era un asunto de españoles entre españoles a la hora de la quiebra de España, pero se implicó no solamente en el hecho de estabilizar al gobierno de Zapatero, sino además de reivindicar un elemento de autonomía y autogobierno que lo iba a disfrutar un gobierno de Pachi López. Lo cual ciertamente es alucinante, a algunos se les vuela la cabeza. ¿Pero por qué? Por el patriotismo y la forma de ver. Esto no es para disfrute del Partido Socialista, esto es disfrute de la comunidad vasca, porque le corresponde a las instituciones vascas. Gobierne quien gobierne, esté quien esté. Y esto es un elemento importante a la hora de hacer esa valoración, porque si no, no se puede entender el hecho de que el PNV haga estas transferencias respecto de aeropuertos, la búsqueda de los puertos, y luego enfrente tengamos a Bildu, que respecto de sumar, cuando Yoli hace cosas chulísimas, a la hora de hacer políticas, como he dicho, respecto de esa visión que tenían los demócratas en Estados Unidos desde arriba, del gobierno federal, pues la Yoli tiene esa idea, de hacer políticas chulísimas desde el gobierno federal, de español, desde el Consejo de Ministros. Problema: en vivienda usted no tiene competencias. No debería hacer nada de vivienda, porque las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. O sea que usted lo mejor que podría hacer es disolver el ministerio. Y en educación igual, y en sanidad también, y en fomento casi que también. Claro, pero ahí hay un problema, y ahí es donde yo discuto el autonomismo del PSOE y de la izquierda en general. Yo lo que me he encontrado en las últimas 2 legislaturas es que en la praxis, no en la teoría, pero la praxis me ha llevado a gobiernos del Partido Popular a utilizar las potestades limitadísimas que tienen en materia fiscal. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, a bajar su tramo autonómico del IRPF, a bonificar al 100% el impuesto de patrimonio. Pero claro, yo esto siempre lo digo, ¿no? Vamos a ver, primera, la llamada armonización fiscal, defendida, por cierto, por Gabriel Rufián, es una patada a cualquier concepto de autonomía real. ¿Por qué? Porque será cada territorio el que decida cómo administrarse. Ojo, esto es lo que hemos comentado muchas veces con Carlos. Que vosotros tengáis haciendas propias no implica que no paguéis impuestos, ni que paguéis menos. No, pero es que hay mucho desconocimiento, como bien estás indicando, y siempre sale también algún economista que reivindica que lo que se paga de cupo que es inferior a lo que corresponde y todo. Entonces, eso es mentira. No, pero te quiero decir que son discursos que se repiten en el tiempo y al final con el apoyo de determinados medios de comunicación son mensajes que a veces pueden llegar a calar a nivel estatal. Pero en este caso no se tiene muchas veces claro que al final nosotros
frente a ese, voy a denominar paternalismo, determinadas fuerzas de izquierdas que venden un centralismo, si las instituciones vascas no cumplen, más que tienen que hacer frente a todos los gastos. Entonces, lo que le estoy leyendo aquí a Vicente, el autonomismo crea duplicidades y choques con el constitucional. Pues en el caso vasco, lo que intentamos precisamente es que no haya duplicidades, que nosotros únicamente seamos los que estemos directamente gestionando nuestros propios recursos y todos los recursos estatales que le llevamos nosotros, que no haya duplicidades. A nosotros que de hecho es que no nos interesa. Me da igual que sean las fuerzas de seguridad del Estado, me da igual que sean cualquier otro tipo de institución. Creo que han demostrado las instituciones vascas que han sido capaces de gestionarse con todo lo que implica esa gestión y para el bien de sus conciudadanos. Y si nosotros podemos colaborar, que precisamente las instituciones españolas puedan utilizar, sean sus funcionarios o dinero en otros sitios, yo creo que por nuestro lado totalmente de acuerdo. Sí, porque recuerdo en la época de la crisis, cuando hablas de la época de la crisis pueden ser varias, pero me refiero a la de Rajoy, a la época del 14-15. 2008. Cuando Rajoy ya estaba gobernando y el PSOE llevaba temas a Bruselas para tratar de meterle el dedo en el ojo al Partido Socialista, al PP, utilizando a la Comisión Europea de intermediario, a la hora de que la Comisión fuera quien le dijera al mundo y al gobierno de España: están ustedes haciendo mal en educación, en tema de sanidad, están haciendo cosas horribles, lo cual pues es tratar de utilizar Europa para fines particulares. Y esto lo comentaba Izaskun Bilbao, eurodiputada del PNV, que cuando salían algunos que otros comisarios decían: vale, en el ámbito de España las cosas están mal, pero hay una comunidad en donde las cosas se hacen bien, y daban los números. Lo cual chocaban tanto a los del PP como a los del PSOE, les cortocircuitaba el asunto. Os hace una pregunta aquí. Sí, la acabo de leer. Y creo que esto es una pregunta para que la contesten vascos. Pues en el caso vasco son las diputaciones forales las que recaudan los impuestos. Por tanto, nosotros ahora mismo vamos a tener que hacer frente el pago a las diputaciones forales que nos habrán enviado la carta pertinente de cuánto nos corresponde abonar a las haciendas forales. Y luego el reparto de esos impuestos, pues se hace, no recuerdo ahora mismo el orden, pero se hace el reparto tanto para el gobierno vasco como las negociaciones en cuanto al cupo a la hacienda estatal. Eso es primero el tema de la ley de cupo. Sí. Y se paga primero el cupo y luego se establece respecto de la ley de aportaciones en el órgano de coordinación tributaria, el reparto. Sí, en donde están las diputaciones, está el gobierno vasco, está Eudel. Y normalmente suele ser un 70% para el gobierno vasco y luego el otro 30% entre diputaciones y Eudel, que suele ser pues en torno... Son 252 ayuntamientos los que hay. Sí. El último el porcentaje me suena que es ese, pero no lo recuerdo. No, vamos a ver, yo tengo entendido que lo que son los impuestos es a las haciendas forales. Sí, todos. La plantilla impositiva es completa. Quiero decir, ahí la EAT, de hecho, me contaste una vez la anécdota de cierto, del negociador del cupo, el que estableció el sistema del cupo. Yo le tuve, le tuvisteis en Euskal Politik, Pedro Luis Uriarte, precisamente comenta habitualmente que cuando tuvo una situación con una empresa extranjera, esta trató de solicitar correlación de información de Pedro Luis en la Agencia Tributaria Española y le dijeron: no conocemos a ese señor, no sabemos quién es. ¿Por qué? Porque Pedro Luis, como vizcaíno, ha tributado, por lo menos en los últimos casi 50 años, desde el 81 en adelante, en la Hacienda de Vizcaya. Entonces no existía efectos de la Agencia Tributaria del Reino de España. De hecho, hay otra cuestión, quiero recordarla, vamos a ver, el cupo y lo que negoció de hecho Pedro Luis Uriarte en su día es una cantidad fija que es el 6,24% de la recaudación. Ese es el índice de imputación. Correcto, el índice de imputación que es el 6,24, que es superior a lo que representan
las provincias vascas en PIB y en población con respecto al Estado. Por lo tanto, no es verdad que las provincias vascas reciban más de lo que aportan. No, lo digo porque, verdad. haciendo un cálculo más o menos rápido, el cálculo del cupo es las competencias que están transferidas, se hace una valoración y se le restan las competencias que no están transferidas. Y en esa situación de las competencias no transferidas, el gasto puede ser en cualquiera de los territorios que esté ejerciéndolas el Estado español. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la alta velocidad, de cada 100 euros de alta velocidad hemos pagado los vascos el 6,24, con independencia de donde sea, aunque no tengamos ni un solo metro en funcionamiento en el País Vasco. Y luego hay una serie de enjuagues que a fin de cuentas es técnica jurídico-económica financiera, en donde las gallinas que entran por las que salen, por el tema del déficit de la deuda. Respecto del adelantamiento de una cosa por el tema del déficit y luego se compensa con el tema de la deuda, sería bastante largo y complejo, pero a fin de cuentas se equilibra. En el tramo largo, una cosa con otra se neutraliza y no hay ningún tipo ni beneficio ni perjuicio. Pero evidentemente eso tenía que negociarse y lo hizo Pedro Luis bastante bien. Y es agradecer, si me permites, a Vicente que formule las preguntas y no dé por asentado determinadas verdades que pude leer en determinados medios de comunicación que tienen otro tipo de intereses. Entonces, yo le agradezco que formule las preguntas y que esté interesado. Sí, no, en serio, aparte esto aporta al debate, aprendemos todos y sobre todo va a haber gente no vasca. La mayoría de la gente que va a ver esto no es vasca, que va a poder entender mejor cómo funciona el sistema de concierto económico y cómo se liquida el cupo. Entonces, está perfecto. Pregunta sí, que es lo mismo, lo vamos a poner. Es lo mismo para la aportación y el convenio en Navarra, es lo mismo. Es un copia-pega el sistema. No necesariamente. Pregunta. Bueno, pero ahí creo que hila fino en lo que pregunta, porque... Es parecido al capítulo 33 de los presupuestos, por lo menos hace 30 años era el capítulo 33. El tema de el Fondo Interterritorial de Solidaridad. ¿Por qué? Porque es el 6,24%. Y si España dice que es 100, es el 6,24 de 100. Y si España dice 10.000, entonces es el 6,24 de 10.000. En el ámbito de la defensa, habría que hilar un poquito más fino a la hora de, vale, ¿cómo sería el cupo? ¿Sería una política concertada, la defensa? Porque, ojo, cuidado, porque nos encontraríamos con un asunto que la gente diría, no, estos son asuntos que son exclusivos del Estado. Bueno, ya hay teorías, por ejemplo, respecto de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que decía, bueno, en la política exterior de las comunidades autónomas, dado que es exclusiva la política exterior del Estado, y las comunidades autónomas son Estado, entonces también podemos hilar por ahí, ahora decir, las comunidades autónomas son Estado, con lo cual la política exterior también puede ser de las comunidades autónomas. No sé si siguiendo esta línea, pero también podemos seguir pesos y medidas. La Constitución española, tal y como está vigentemente establecida, lo corresponde al Estado. O el tema de la unión monetaria. Y eso está en el ámbito europeo. Con lo cual, sin modificar en el texto de la Constitución, se ha modificado en la práctica. ¿Se puede establecer de alguna forma que la defensa pueda ser política concurrente o incluso en parte concertada respecto del ámbito vasco y por lo tanto estaría en otro capítulo respecto del cálculo del cupo? Bueno, por eso digo que puede ser hay un poco. Podría ser y además, una de las provincias o territorios con mayor peso de la política de defensa, curiosamente, es Guipúzcoa. No, pero esto podría ser interpretable. Aparte de que habría que ver que Pedro Sánchez subiera el gasto en defensa. Esa es otra. No, pero eso es interpretable, voy a decir por qué. Y añado a más. Por ejemplo, el último que subió el gasto en defensa se llamaría José María Aznar López. Y a partir de 2004 no. Así que son 22 años. Ya ha dado igual blancos, rojos, azules, verdes, negros, da igual. No, pero esto incluso sería interesante, lo voy a poner por un ejemplo práctico. A ver, en Euskadi la Ertzaintza actúa como policía integral, ¿no? Obviamente hace las funciones que hacía la Guardia Civil anteriormente.
Bueno, Ahí pero es que puedes este no es añadir un lo que ha detalle pasado menor. con la policía foral en el caso de Navarra. Claro, pero quiero decir, a ver, una de las cosas que comentaban en la OTAN cuando se confirmó en el referéndum del 86 la permanencia del Estado fue que no les interesaba tanto el ejército español como la Guardia Civil. Y lo explicaban por qué, porque la Guardia Civil controla hasta el último pueblo, hasta la última carretera, hasta el último puente, por el tema de que es un cuerpo militarizado. Si esas funciones de orden público las hace la Ertzaintza, ya tendríamos un elemento también de interpretación de la defensa, de que podría ser concurrente. Sí. Claro, claro, es que lo tenemos que... Es que da para interpretar, es que da para interpretar. Bueno, pero... bueno, claro, es que eso también es gasto en defensa, obviamente. Sí. El orden público es Es gasto en que defensa. lo que está mencionando también Juan Carlos, que implica también, en este caso, qué es lo que implica la defensa, cuáles pueden ser los pactos a nivel de OTAN, qué tipo de, cuántas personas pueden estar en este caso en estos cuerpos, qué formación tiene que tener. Hay muchas cuestiones ahí, qué recursos tienen que tener, porque ahí también podríamos hablar de los recursos que los de que disponen, y no estoy hablando únicamente de coches, Sí. estoy hablando de helicópteros, estoy hablando de... Sí, hay muchas cosas que habría que yendo analizar al en año ese sentido y 82, negociar. cuando el tema de las armas cortas, las armas largas, qué tipo de elementos de vehículos, tanto de motos, sí, fue debate. Y fue debate, y en este caso futuro también creo que podría ser un nuevo debate en este sentido. Y creo que puede ser interesante. Sí, por ejemplo, Totalmente, ¿y si pues, tenemos una dotación de drones para la Ertzaintza? ¿Y hechos en Euskadi? Sí, y ahí podemos ver grandes ejemplos medieval, por ejemplo, potencias como Ucrania ahora mismo que han desarrollado una industria de drones y todo lo que puede llegar a implicar. Entonces, y podríamos aplicar a muchas nuevas tecnologías, y eso puede ser también creación de nuevos puestos de trabajo, puede ser una nueva industria, puede repercutir a nivel fiscal. ¿Te imaginas un convenio de colaboración entre el ministro de Industria de Ucrania y Mikel Jáuregui para poner una fábrica de drones a la salida de Vitoria, dirección hacia Arcaute, justo yendo para Arcaute, salida a mano derecha, ahí ponemos una fábrica de estas, conjunta. A mí estaría interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta para ir finalizando, ¿no? Me está pareciendo muy interesante, pero creo que sería bueno poner en común una cuestión en conocimiento más bien de la gente. Sorprende el hecho de que si bien el Día de la Patria inicialmente lo celebran grupos galeguistas, nacionalistas, luego lo asumen las fuerzas estatales con mayor o menor entusiasmo, pero bueno, el PP saca un manifiesto, el PSDG-PSOE se va a Riancho a hacerle una ofrenda floral al busto de Castelao, ¿no? Digamos que, bueno, en Cataluña, pues para la Diada también, los partidos estatales hacen alguna cosita, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, digamos que en Euskadi los partidos estatales no asumen como propio el haber Eguna? Lo digo porque, a ver, el Día de la Patria es el Día de la Patria, es una fecha nacional. ¿Qué ha sucedido para que no fuese así? No. Quiero decir, para que lo podamos entender los no vascos. Complejo, ¿eh? Yo no tengo la respuesta clara. Voy a hacer una pequeña teorización y a ver si está de acuerdo con ello Juan Carlos. Lo primero, no sé hasta qué punto, lo primero que los propios vascos abertzales, no nacionalistas, no se ponen de acuerdo en muchos conceptos en cuanto al propio día, en cuanto al nombre del país, en cuanto a los símbolos y demás, hay una gran fraticidad. Por otro lado, que esa unión que tú mencionas, Javier, puede ser que se diera, como antes he mencionado,
hasta la época más o menos de la transición. Digamos que lo pueden interpretar algunos como una cuestión antifranquista, preconstitucional. Y luego hay la mezcla de reivindicaciones, pues en este caso únicamente una reivindicación nacional y no había una forma de aunar a otras formaciones políticas. Sí hay voces ahora mismo que están reclamando ese tipo de día. De hecho, Patxi López intentó hacer una especie de día festivo, en este caso por la celebración del estatuto, pero no fructificó de ninguna forma. Y yo creo que en este caso, pues no sé si se puede dar este tipo de negociaciones, pero creo que también, dada la situación política vasca, que no hace única referencia a los 3 territorios vascos, por entendernos, sino que también hace referencia a Navarra y a Iparralde, los territorios vascos que están en el Estado francés, pues se requeriría una negociación que sería compleja. Entonces, yo personalmente soy partidario de mantener la fecha. Me gustaría que hubiera algún tipo de consenso, pero lo veo todo complejo. Juan Carlos. Es cierto que has abierto un poquito un melón que en parte el tema de la percepción ya tuvisteis respecto de Iparralde, como pueden ver desde el norte hacia el sur, el tema de la Ecurriña en Iparralde respecto de cómo se usa en Egualde, si es un tema más cultural que político, cómo es la percepción del tema del nombre, cómo se hace la política en Iparralde respecto de cómo se hace en Egualde y también en Egualde cómo se hace en la Ribera respecto de el Roncal, de cómo se hace en Elizondo respecto de cómo se hace en Tafalla o cómo se hace en Cintruénigo, o cómo se hace respecto de Araba, de Vizcaya o de Guipúzcoa, que dentro de Guipúzcoa también es distinto cómo se hace en Tolosa a cómo se hace en Irún, a cómo se hace en... Bueno, perro ladra cuando habla de Franco. Bueno, el perro es reivindicativo, y eso está bien. Es cierto que en el 78 podías encontrarte a Chiqui Venegas en una pancarta a favor de la autodeterminación en Bilbao. Y luego te podrías encontrar a Felipe González en Eibar gritando Gora Euskadi Eskatuta. Eso pasaba. Pero ¿por qué lo hacían? Porque no tenían poder y luego cuando tuvieron poder descubrieron es que hay que ser hombres de Estado y ser hombres de Estado implica estar sobre encima de estas reuniones y situaciones en donde el poder de España trascendente les metió el espíritu del conde duque de Olivares a la hora de ponerles y asentarles en el tronío. Pues igual sí, igual vete a saber, puede pasar. Como pasó con Víctor Manuel Arbeloa, que pasó de ser como Carlos Ochaga también, pasaron de ser defensores de la unidad de las 4 provincias a luego decir, es que verás, la única posibilidad de tocar poder es si desgajamos Navarra y lo ponemos aparte, para que luego llegara UPN y dijera, nosotros campeadores. Es eso, tener una mirada un poquito más para largo plazo, pues a veces hace que... ¿Cómo vamos a defender a la Berreguna si estamos defendiendo la Navarra sola? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si luego además está el tema de que acabaron juntándose con el PP, cierto, es hace ya 25 años respecto de, ¿te acuerdas? Lo de Diga 33. Pero luego lo hicieron mejorado. Porque podríamos hacer una reflexión, en aquel momento, en 2005, la hizo Alex Alba Valdés, que ahora creo que sigue estando en Euskal Kartasuna, sea lo que sea ahora mismo, respecto de Bildu, en el que decía, ¿quién es peor para el ámbito vasco? ¿Aznar o Zapatero? En el año 2005. ¿Quién es peor de los dos? Y la gente podía decir, Aznar, porque hace cosas más sangrantes. Y decía, no, Zapatero. ¿Por qué? Porque con Aznar iba de cara y el pueblo genera anticuerpos y se rebela. Y con Zapatero va suave a la hora de hacer las cosas con ¿cómo decía aquello? No era campechanía, era el tema del guante de seda, tenía una palabra, era Zapatero, el de... Ahora no me sale la palabra, pero era un adjetivo que tenía él, que le definía. Pues con eso le había dado el mazo al gobierno vasco, que perdió en 2005 3 escaños del PNVA. 3. Es decir, con el blandito, con Bambi, pues perdemos. Y con el lobo,
pues ganamos las elecciones con 33 escaños de 75. Con lo cual, creo que esa reflexión también hay que tenerla un poquito en la alacena y tenerla a la hora de reflexionar. A lo que decías, pues ciertamente, el país está fragmentado. El tema del nombre, tenemos más cosas en común de las que nos dividen, sí, pero tanto desde dentro como desde fuera tienen intereses a la hora de que pongamos por encima lo que nos divide de lo que nos une. Y claro, no podemos tirar adelante una comunidad autónoma independiente, en parte porque tenemos el asunto de Treviño, en parte porque tenemos el asunto de Navarra, en parte porque tenemos el asunto de que no tenemos una capital, en parte porque tenemos un himno que no tiene letra, y por muchas otras cuestiones en las que no hemos podido tirar adelante. Y nadie va a hacerlo unilateralmente. Así que si nos ponemos en esas, pues... Ah, sí, el talante, El cierto, talante. cierto. Gracias, Vicente. El talante, el hombre del talante. Sí. O podemos hablar de cómo fue el talante cuando le dijeron al portavoz del PNV en 2009 que había que saber estar en la oposición. ¿Os acordáis, no? Sí, pues la respuesta vino en mayo del 2010. Hombre, obviamente. ¿Cómo dices, José Luis, que tu gobierno se cae? ¿Que no te fían nada en Europa? ¿Que quieres que yo te ayude? ¿Ah, sí, José Luis? Búscate la vida. Obviamente. No. Por eso era una buena reflexión y yo creo que nos ha salido un programa interesante, un programa casero didáctico donde hemos podido hablar de qué ha pasado hoy, básicamente, qué significación tiene. Sobre todo, debo decirlo, es un programa que está pensado sobre todo para que no vascos puedan conocer más sobre el pueblo vasco. Y bueno, a mí lo que me queda, en primer lugar, es agradeceros vuestra presencia. Si queréis decir algo para finalizar, pues por supuesto podéis hacerlo. John. Pues y un placer poder participar aquí con el programa. Sí, es verdad que de vez en cuando veía algunas de vuestras colaboraciones y ahora mismo pues agradecer la oportunidad de poder dar aquí la opinión. Ha sido un placer y esto me ha gustado. Muchas gracias, John. Juan Carlos. Pues que efectivamente Aberreguna es más que una reivindicación, es un día que recuerda la patria, el país, ese que fue preconfigurado por Sabino Arana Goiri, en una situación en la que previamente había habido discursos que habían hecho patria, Aita Larramendi, los hermanos Garat, pero faltaba algo. Se dejaba al albur de que viniera un Napoleón y cogiera el discurso de los hermanos Garat y lo pudieran poner encima de la mesa en una configuración, pero eso evidentemente... La Fenicia no... No, porque si lo dejas al albur del otro, el otro tiene más intereses, tiene más situaciones y igual lo último que hace en el día es mirar lo que has hecho tú. El tema es de Nueva Fenicia, casi en el momento en el que estaba, no vamos a decir ninguna obscenidad de lo que estaría haciendo Napoleón con Josefina en ese momento al final del día. El que quiera ver obscenidades ya tiene la película de Ridley Scott, que de eso hace bastante. Pero ciertamente Sabino Arana supo entender que no solamente vale de discursos, sino también herramientas. Por eso existe AJPNV. Una herramienta no solamente para hacer el discurso, sino también para transformar el país. Por eso no podía ser de otra manera que Aberreguna fuera una creación de EAJPNV en 1932. Y por mal que les pese, la palabra Aberri, la palabra Abertzale, la Aberreguna, la palabra Euskadi, el himno, la bandera, todo viene de Sabino Arana. Mi propio nombre. Incluso cuando hablan del tema del euskera con Aránzazu en el año 68, buena parte de lo que se aprobó en Aránzazu viene en la ponencia de 1901 de un congreso del euskera de Sabino Arana. Así que ciertamente es un día de memoria de la patria, del país, pero también del fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana Goiri. Y ya aprovechando, antes de cerrar el programa, lo que está diciendo Juan Carlos, me gustaría añadir una cosa. El segundo Aberreguna, en 1933, que se celebró en Donostia, San Sebastián, el lema que se eligió para ese día, casi 100 años después, para que la gente que lo desconozca, Euskadi Europa.
Ya se hablaba de un mensaje europeísta en el año 1933 desde las asociaciones nacionalistas vascas. No es una cuestión de hace 2 días, de finales de los 80. Ya esa visión de una participación en Europa, una visión que igual un poco trasnochada hoy en día de la Europa de los pueblos, ya se daba en esa época. Y por si acaso puedes añadir, en 1916, tercer congreso de regionalidades en Suiza, en el que el PNV envió a 3 representantes. Lo digo porque hay gente que dirá, 1933, el acuarelista austríaco. No, 1916, cuando ese estaba en las trincheras y no tenía importancia en el concierto europeo. Entonces el PNV estaba en Suiza defendiendo el tema europeísta desde este punto de vista pragmático nacional vasco. Dicho queda, es que ricasco a ambos, ha sido muy bonito y nada, espero que os haya gustado y a ver, y a los que no, hay algo muy importante que deseo aclarar aquí. Yo, por supuesto, en mi canal me gusta tener visitas, sí, me gusta que me vaya razonablemente bien, quien se quiera suscribir puede hacerlo, pero tengo una línea. ¿De acuerdo? Y en esa línea invito, si puedo, a nacionalistas vascos. ¿De acuerdo? Y es algo que voy a seguir haciendo. Lo digo porque conviene aclararlo de la misma manera que he invitado no a 1 ni a 2, sino como mínimo a 4 políticos del Partido Popular. Ojo. Y he invitado también, y es un habitual. Por cierto, lo conocí gracias a los oficios de Juan Carlos, también lo tengo que decir, a gente del PSOE. Por lo tanto, nada, que se sepa que esto va a pasar más veces, entre otras cosas porque Juan Carlos es el invitado que más veces ha estado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo quería aclarar y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga. Un saludo y nos vemos el próximo.